dar bienvenidos a los que están y a los que vendrán. Soy Ana Isabel López de Trevolarium y esta es la presentación del libro El otro lado de la cama, escrito por Alicia Cardey, que además fue la primera persona que formó parte del proyecto Escritor 4.0 de Trevolarium, con lo cual pues a mí me hace muchísima ilusión. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando hablé por primera vez con Alicia que estaba indecisa, no sabía si tomar el programa o no, y me dijo algo así como que tenía un poco de miedo. Justo yo estaba empezando con el programa, así que también era novedoso para mí, también era un proyecto nuevo para mí. Y claro, yo también tenía mis propias inseguridades y me acuerdo que le dije, pues es que yo no soy la persona que tiene que tomar esa decisión. Así que bueno, ella lo tomó, ella fue la valiente, fue la que dio el paso. No fue el primer acto de valentía que hizo Alicia cuando formó parte del proyecto, sino que pues ya había hecho muchos actos de valentía porque ella estaba superando un proceso de duelo y además un proceso de duelo muy duro, ¿no? Relacionado con su pareja. Y bueno, pues el proceso de creación del libro fue maravilloso, maravilloso para mí. Para mí fue un auténtico viaje hacia un mundo desconocido, porque claro, yo no había tenido esa experiencia. Eso es lo bueno que tiene cuando compartes el proceso creativo con otro escritor, porque te presenta su universo literario. Y me acuerdo que me gustaban muchísimo los temas escogidos. Me acuerdo que uno de los que más me gustó fue La Reina de Corazones, que estuvimos trabajando profundamente en aquel capítulo, donde hablábamos de esa pequeña licencia que nos podemos tomar cuando tenemos una crisis de pérdida, pero que es una licencia temporal en la que no debemos anclarnos, ¿no? Y lo que más personalmente me gustó del libro, porque yo lo disfruté casi como un aprendiz, más que como mentora en el proceso creativo, sino como un aprendiz del contenido, pues lo que más me gustó del libro fue el hecho de que trabaja el duelo desde la reconstrucción del yo. Y la reconstrucción del yo es algo que tenemos que hacer pues desde todos los aspectos de nuestra vida. No solamente nos sirve para superar un duelo, sino que nos sirve para entender, pues, por ejemplo, una crisis financiera o una crisis laboral o una crisis personal o una ruptura o cualquier otro aspecto de nuestra vida que ahora mismo nos esté afectando. ¿Y por qué es tan útil en ese sentido? Porque normalmente todas las cosas que nos pasan están relacionadas con cómo interpretamos la vida y con cómo reaccionamos frente a la vida. Si nosotros cambiamos eso, obviamente lo que ocurre a nuestro alrededor cambia y mejora. Por eso es tan interesante el trabajo que hace Alicia Cardell a través de su libro El otro lado de la cama, que yo disfruté mucho. Para mí fue, como he dicho, un aprendizaje. Después de ese libro, y muchos meses después falleció mi madre y yo ya tenía el trabajo hecho y en parte se lo debo a la fortuna, a la suerte de haber podido trabajar con Alicia Cardé. Y bueno, pues aquí la tenemos hoy. Quería compartir esa experiencia personal que yo he vivido con el libro y, y me encantará pues darte paso para que seas tú la que hable de tu proyecto El otro lado de la cama. Bienvenida, Alicia Trevolarium, de nuevo. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo primero de todo, agradecerte esta invitación otra vez a estar en este espacio, que como tú has dicho, cuando iniciamos, pues ya hará como 2 años, o más o menos 2 años largos. Fue como tú decías, yo estaba en ese proceso, ¿no? De que estaba superando ese duelo por el fallecimiento de mi pareja. Y te cruzaste en mi camino, ¿no? Como dicen que las casualidades no existen. Y yo también eso me lo tomé como esa señal, ¿no? Porque estaba ahí buscando recursos para ver cómo podía, porque había pasado esa idea, ¿no? Por mi cabeza de transformar ese proceso en algo que pudiera ayudar también a otras personas que lo estuvieran pasando, que lo hubieran pasado o que lo pudieran pasar, porque la muerte
es una cosa que todos vamos a experimentar en esta vida, ¿no? Y claro, te cruzaste ahí en mi camino y también me acuerdo que en el audio que me enviaste y que yo te lo dije, este tienes, no te había visto todavía físicamente, pero esa voz me cautivó, me dio esa seguridad de que podía ser esa persona, de que me podía acompañar también en no solo en el proceso de elaboración del libro, sino que también me podía acompañar en el proceso que me había tocado vivir, ¿no? Y que me iba a acompañar a lo largo de toda mi vida, porque el proceso de duelo no es una cosa que inicia, pero te va a acompañar a lo largo de toda la vida. Como tú has dicho también, que te acompaño profundamente en el sentimiento por el fallecimiento de tu madre, personas de nuestra familia pues van a pasar por este proceso, nosotros también, y qué más que pues eso, ¿no? Que dar esa... es una historia, porque yo me acuerdo que también cuando hablábamos de del libro, que claro, yo venía con esa incertidumbre de que no tenían la solución, ¿no? Los libros, pues normalmente estamos acostumbrados, sobre todo los de desarrollo personal, que nos dan esos tips, esas 10 ideas, esos 5 puntos para solucionar un problema rápido, ¿no? Y con tus consejos sabíamos que el libro pues tenía que ser una solución a un problema, pero claro, la solución a la muerte yo no la desconozco todavía. Es una cosa que creo que la humanidad tiene que trascender, que nos queda mucho trabajo por hacer. Dicen que hay 2 asignaturas pendientes que tiene la humanidad por resolver. Una es la muerte y la otra es la sexualidad. Son 2 temas tabús que no solemos hablar, que se habla muy poquito, se habla a escondidas, y cuando yo empecé a buscar recursos que me pudieran ayudar a mí, aparte de los que ya estaba trabajando, desde la parte de la psicología, desde la terapia de desarrollo personal, desde el coaching, había cosas que todavía pues no me no encontraba en los libros, encontraba mucha información, leí muchos libros, que algunos están por ahí todavía, sobre todo de la psiquiatra Kubler-Ross, no me sale el nombre ahora, perdonadme, que me dieron mucha información, también, o sea, todos los libros son valiosos, pero lo que encontraba era esto, ¿no? Pues las 5 fases del duelo, que están muy bien conocerlas, que sí que los libros nos dicen que esas 5 fases del duelo no son lineales, pero tú cuando estás en ese proceso no consigues entenderlo, ¿no? Incluso desde la parte psicológica, claro, esa terapia era, bueno, a ver en qué parte del duelo estoy, si ya había superado la fase de shock, si ya estaba en la negación, si la había pasado. Y claro, yo me daba cuenta que, que esas fases estaban ahí, pero todas juntas, ¿no? El shock sí que es verdad que cuando recibes la noticia de ese fallecimiento hay un shock muy importante, pero al cabo de los días había momentos que mi mente pues parecía que no había pasado. Yo cuando abría los ojos por la mañana era, ¿ha pasado, no ha pasado, ha sido un sueño, no ha sido un sueño? Esa realidad se te destoca de una manera que no sabes dónde estás, ¿no? No te ubicas en esta realidad, sobre todo cuando también es la primera vez, ¿no? Porque sabemos que cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nuestra mente no tiene los cómo para poder resolver, porque claro, va a buscar los cómo en lo que ya conocemos, y si no has experimentado ese fallecimiento de esa persona tan cercana, podemos haber experimentado otros fallecimientos, sobre todo de nuestros abuelos, pero también nos toca como en una fase muy infantil, ¿no? En la etapa infantil o la preadolescencia, donde también a los niños se les oculta como la información, sí, ha fallecido la abuela o el abuelo, pero no dan muchos más datos, ¿no? Entonces, claro, el fallecimiento de esta persona tan cercana, esa relación de 22 años que yo llevaba con mi marido, pues como yo decía al principio, cuando la gente me venía a dar el pésame y me decía que no sabían qué decirme, y yo le respondía que yo tampoco sabía qué decir, ¿no? Porque no se me morían los maridos cada día.
Pues era un proceso nuevo para todos que teníamos que transitar. Así que recuerdo todo ese proceso, estos inicios, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado del inicio, pues contar cómo se me ocurrió esa idea a mí de escribir el libro, ¿no? Porque claro, escribir un libro, tenemos entendido que los libros todos los escriben alguien importante, los científicos, los investigadores, que se dedican allí años a hacer esa investigación y luego con ello escriben un libro. Claro, esas creencias limitantes, claro, me decían, pero ¿tú quién eres para escribir un libro, no? Si no has hecho una investigación, si no has hecho, si no eres nadie importante. Claro, a través de toda la terapia que yo hice, más todas también, todo tu acompañamiento que realizas no solo en la parte técnica del libro, sino el acompañamiento también al escritor, sobre todo de eliminar el síndrome del impostor, ¿no? Me acuerdo que esas sesiones fueron brutales, porque claro, también pues, van relacionadas con las creencias limitantes y dejar aparte ese síndrome del impostor, pues fue también un gran trabajo dentro de ese proceso de duelo, porque claro, tienes que empoderarte, coger tu crédito personal y, y lanzarte a ello, ¿no? Cuando pues yo nunca ni había escrito un libro, ni había escrito un blog, ¿no? Ni mis posts en las redes sociales tampoco iban encaminados a ningún tema concreto, ¿no? Entonces fue también un gran reto ese síndrome del impostor y bueno, la idea surgió porque yo, bueno, estuve trabajando el duelo, como ya he dicho, desde la parte psicológica, desde la parte terapéutica y bueno, yo también desde el principio empecé a escribir, sabía yo desde pequeñita, pues siempre había escrito diarios personales, como de los niños, ¿no? Cuando era niña, pues escribía todas mis anécdotas con mis amigas y claro, algo en mi mente me dijo, empieza a escribir. Entonces empecé un diario personal en donde pues iba escribiendo pues sobre todo al principio mis sentimientos, mis dudas, mis incertidumbres, mi, mis justificaciones, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta de que toda esa terapia que yo iba elaborando, claro, me daba cuenta de que las palabras que yo escribía eran palabras, pues esa historia que te cuentas, ¿no? ¿De qué historia te cuentas? Y es a través de la escritura donde pude darme cuenta y empezar a evaluar cuáles eran las palabras que estaba utilizando y darme cuenta pues que eran palabras pues eso de pena, de tristeza, de ira, de enfado, de negación. Claro, es todo un proceso porque tienes, como tú has dicho, como la reina de corazones, que más adelante hablaré de ella, es un proceso que nos tenemos que permitir cuando estamos en ese momento y no solo en momentos del proceso de duelo, como tú has dicho, sino en cualquier proceso de duelo, porque vivimos duelos a lo largo de toda nuestra vida, aunque no sean por fallecimiento, porque claro, el duelo lo podemos entender como físico o simbólico. Físico cuando alguien fallece o simbólico cuando perdemos algo, ¿no? Desde bien pequeñitos, pues tenemos duelos cuando cambiamos de colegio, cuando cambiamos del colegio al instituto a la universidad, si cambiamos de casa, si cambiamos de trabajo o incluso cuando nos independizamos de nuestros padres, ¿no? Todos esos son procesos de pérdidas porque estamos saliendo de una situación conocida para insertarnos en una desconocida. Entonces, también es como tú dices, no solo el proceso de duelo que yo describo sirve para tanto si es una muerte simbólica como si es una muerte física. Y claro, ahí te das cuenta de todas esas palabras que nos decimos, pero como tú has dicho también, hay que permitirnos el poder vaciarnos de esas creencias, de esos sentimientos, porque además la palabra sentimiento es muy curiosa, ¿no? Porque acaba en miento, es decir, es un sentir que nos miente. Entonces, wow, ¿no? Cuando normalmente no solemos diferenciar entre sentimiento y emoción, utilizamos esas palabras como sinónimos, ¿no? Yo aprendí también esta etimología de la palabra
que me dio a entender que esos sentimientos que yo estaban eran sentimientos que me mentían, pero que también tenía que permitírmelos, porque para poder vaciarnos de lo que nos sobra hay que ser conscientes de ellos. Entonces, por ahí también venía lo de la escritura y claro, también hice un taller que se llamaba Cómo despedirse de un ser amado desde el corazón. Y en ese taller, el ejercicio final de todo, bueno, hubo un ejercicio inicial que era ¿qué historia te cuentas? Y al final del taller era ¿qué historia te cuentas ahora? ¿No? Entonces, claro, durante todo ese proceso también, como se utilizaba la escritura, cuando llegué al final, pues escribí una historia que cuando la compartí con el resto de compañeros que hacían conmigo el taller, la gente, el feedback que me dio era que les había llegado mucho, como lo había contado, y mira que era una historia muy pequeñita, que sale en el libro, por cierto, es uno de la incluí en el libro, como también, porque en el libro también encontramos pues los ejercicios que yo hice, sobre todo los más significativos que pueden ayudar a las personas a cómo elaborar esa historia, ¿no? Que nos contamos. Y claro, cada vez que compartía algo que yo escribía a la psicóloga, también le compartía mucho la escritura, porque ella sabía que a mí me iba bien, entonces me decía, bueno, pues escribe y luego me compartes lo que quieras. Y a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a las pocas personas que le compartía pues mis escrituras, me decían que veían ahí algo que podía ayudar a los demás, ¿no? Y esa fue la idea principal por la que me invitó a buscarte, a encontrarte y a poder empezar a elaborar pues más técnicamente, ¿no? Cómo se elabora un libro, qué partes tiene que tener, cómo lo tenía que enfocar, ¿no? Y ahí empezó toda nuestra andadura, que también para mí fue, lo voy a recordar siempre, fue un proceso espectacular, tu acompañamiento. ¿Y qué más puedo decir? ah, de lo que va el libro, ¿no? Porque hemos hablado de, bueno, el libro va sobre el duelo, de cómo fue mi proceso y has hablado de la reina de corazones, ¿no? Venga, la voy a sacar ya a esa, porque hay un capítulo que se llama la reina de corazones y viene relacionado también pues con lo que hablábamos, con todos esos cambios que se producen en nosotros cuando se produce el duelo, ¿no? Ya hemos dicho que cualquier duelo o esas crisis existenciales, porque claro, dentro de este proceso de duelo, como tú has dicho, está enfocado en la reconstrucción de mi nuevo yo. Entonces, claro, ese proceso de duelo a mí me llevó a esa crisis existencial, de no saber quién era en ese momento. Claro, toda mi vida, 22 años de relación, se había desmoronado en ese suceso inesperado y tampoco nadie me había contado cómo uno construye la vida, ¿no? Porque claro, nosotros crecemos desde pequeñitos, en una familia, y nuestros padres nos van guiando, nos van orientando, vamos al colegio, vamos a la universidad, conocemos a nuestra pareja, nos casamos, compramos una casa, compramos un coche, tenemos hijos, es decir, el pack que nos han vendido a todos, ¿no? Entonces, claro, cuando todo desaparece, porque claro, al fallecer mi marido, no es que desaparecieran mis hijos y todo lo demás, pero desaparece una parte muy importante de mí. Dos personas que nos complementábamos, um, que éramos nosotros. Era una relación de 22 años desde muy jovencitos y claro, era lo que yo también digo en el libro. Mi yo tampoco era mi yo, se había construido un yo nosotros. Entonces, claro, una parte de mí era él. Y claro, al desaparecer él de este plan existencial, mi yo se queda vacío. Entonces también hablo del vacío, que también es una cosa que muchas personas que pasan por esa crisis existencial um, también suelen experimentar. Ese vacío que también cuando conocemos lo que es, podemos darle otra lectura y otra visión, porque claro, el vacío lo consideramos que es la nada, ¿no? Que no hay nada. Pero yo, como muchas veces digo, si miramos a nuestro alrededor, en esta habitación en la que yo estoy, diría que el 90% de lo que hay es nada. Hay muebles, hay una mesa, hay un armario,
está en ordenador, pero todo lo que me rodea es nada. Pero en esta nada, aunque no lo veamos nosotros con nuestros sentidos humanos, ah, existe una gran nada potencialmente todas las cosas. Y es como si cogemos el tarrón, ¿no? Si tenemos un tarrón lleno de caramelos y está lleno, cuando está lleno es que no cabe nada más. Entonces, solo podemos llenarlo si lo vaciamos y lo volvemos a llenar, ¿no? Entonces, claro, el tener esta visión también del vacío, de que cuando las cosas están vacías es cuando puedes empezar a crear, también me dio ese impulso, esa píldora para decir, vale, vamos a empezar a construir una nueva vida, vamos a empezar a construir ese nuevo yo, esa nueva Alicia, pero claro, en todo ese proceso también pues sale, sale ese ego distorsionado que está ahí en esa mente. Y claro, ese ego, ese inconsciente que se ha también generado durante toda mi trayectoria, durante toda mi evolución, sale sin poder tener ese control, ¿no? Y también era una de las cosas que trato en el libro, y este es el gran capítulo de la Reina de Corazones, ¿no? En sí, ese inconsciente manifestándose sin que podamos tener ese control que también nos han inculcado desde bien pequeñitos que tenemos que tener. Entonces, claro, era todo como muy nuevo para mí, era como todo muy desconocido, pero claro, también hay que hacer conocido lo desconocido, porque si no, no avanzamos. Entonces, claro, el libro trata pues de eso, de cómo yo me tiro al vacío, ¿no? Además, hay un libro, bueno, en el libro de Greg Braden, permíteme que lea la cita, porque es una maravilla, ¿vale? Es el libro de Greg Braden, La Matriz Divina, es un libro espectacular, y su primera cita del libro dice, acercaos hasta el borde, podríamos caernos, acercaos hasta el borde, está demasiado alto, acercaos hasta el borde. Y ellos se acercaron y él los empujó y ellos volaron. Es brutal. Esa cita de ese libro es espectacular porque es lo que te invita a tener esa confianza, ¿no? De que cuando saltas va a venir esa alfombra mágica a salvarnos, a recogernos y a poder volar y poder empezar a construir. Así que ese es la Reina de Corazones, esos cambios internos que se producían en mí, que no los permitía salir, pero como tú has dicho, cuando me permití que florecieran, que salieran, reconocerlos, fue cuando esa Reina de Corazones, pues empecé a aceptarla, ¿no? Porque a veces también nos creemos o tenemos esa creencia de que las cosas hay que eliminarlas, ¿no? O ponlas a un lado, o no lo mires y no estarán. Y claro, o cuando hablamos de cosas que no nos gustan, es imposible despejar esas ideas, despejar esos egos, ¿no? Es inconsciente y solo podemos acogerlo, saber que es parte de nosotros, aceptarlo, como decimos, como digo en el libro, y solo cuando llega ese momento es cuando sabes que esa parte de ti está, la reconoces y puedes hacerte amigo de tu enemigo, ¿no? Es como nos decía Jesús, ¿no? Al enemigo hay que hacerle el amigo, o sea, no te pongas a batallar con él, porque si no va a ser una batalla que no va a ganar ninguno de los dos, ¿no? Y también si hoy en día miramos al mundo y a la historia de la humanidad, vemos que las grandes batallas son batallas por esas ideas, ¿no? O por esos egos que cada uno quiere ganar y que no quiere ceder ante el otro, ¿no? Entonces, claro, es escucharte a ti mismo, que no solo es escuchar lo que decimos, que ya es muy complicado también. Esta fue una de las partes importantes también de mi proceso y del libro, esa escucha interna, esa escucha a nuestros pensamientos, esa escucha a nuestras palabras, porque es cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos van por un lado, nuestras palabras van por el otro,
y lo que sentimos va totalmente contrario. Entonces, claro, es todo un caos. Cuando te empiezas a escuchar, te das cuenta de que no hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces, claro, era como un caballo desbocado, ¿no? Un caballo desbocado que había que volver a domar. Y claro, todo también, toda la enseñanza que recibí y el acompañamiento me permitió también a poder entender estos conceptos que yo tampoco nunca antes había transitado, todo este tema de la espiritualidad, de la meditación, que fue también bueno, fue también el inicio de mi camino y de mi proceso de sanación, en empezar a entender qué es esto de la meditación, porque claro, yo creía que solo eran cosas para los monjes tibetanos, ¿no? Que están ahí en el Tíbet, de gente que se sienta a meditar horas y horas y horas y ni sabía qué hacían ahí, ¿no? Entonces, cuando empieza ese proceso de empezar a aprender a meditar, claro, entra todo el tema de la espiritualidad, entran esos conceptos del ego, del inconsciente, de la mente consciente, de subconsciente, y claro, era poner orden a todo, a todo mi proceso dentro de esa información nueva que estaba recibiendo. Así que es un poquito también eso de decirle a los que están aquí ahora y los que nos verán en diferido, de empezar a utilizar esa escucha interna, esa observación, esa contemplación para permitirnos ese sentir, que también es una de las asignaturas pendientes, como yo digo, de la humanidad, los sentimientos que solemos experimentar. Los podemos reconocer, ¿no? Son esos sentimientos cuando uno está feliz, cuando está eufórico, ¿no? Esos los reconocemos, pero no nos permitimos el sentir esas emociones más negativas, más de baja frecuencia, porque claro, la sociedad las tiene mal vista, no solo a los hombres, ¿no? Ahora aquí todos somos mujeres, los hombres sí que lo tienen más estigmatizado, eso de que el hombre no puede llorar, pero la mujer, yo creo que la del siglo XXI, también hemos recibido esa información, aunque sea de manera colateral, no llores, no te quejes, tú sigue adelante, pasa páginas rápido, ¿no? Que también fueron los consejos que a mí me llegaban al principio y que, claro, mi ser no quería, o no es que no quería, es que veía que era una incongruencia de que eso de pasar página, ¿no? Bueno, pasa página ya, deja de llorar, incorpórate al trabajo lo más rápido posible, así te distraerás. Y yo decía, no, no, pero es que si a mí nada me distrae, o sea, el proceso es tan doloroso que me incorporé al trabajo y no sé si fue peor o no, pero el proceso seguía ahí. No podía dejarlo en casa, como cuando te discutes con tu pareja, ¿no? O tienes un mal día en casa y vas al trabajo y dejas los problemas de casa en casa. Esos procesos, cuando estábamos hablando de eso, de crisis existenciales, de procesos que nos tambalean nuestra esencia, no es un problema económico de no poder pagar las facturas, no es una discusión con tu pareja, es algo que va más allá y que no nos permitimos la humanidad el hablar de ello, el experimentarlo y el sentirlo. Por eso yo considero, y lo digo en el libro, que es tan importante, sobre todo, hablar de la muerte. Yo todavía sigo cualquier libro que hable de este tema, me llama mucho la atención. Acabo de leer uno este último mes, que es el de Osho, que es el de la vida y la muerte. Espectacular, también lo recomiendo a todos. Cuando lo leía decía, ¿por qué este libro no me habría llegado en el momento, ¿no? ¿Por qué no me llegó antes? Pero bueno, ya sabemos que también las cosas se nos presentan en el momento adecuado y también sabía que cuando lo estaba leyendo, si lo estaba leyendo era por algo, si me había llegado y lo había comprado era porque todavía hay muchas más cosas que aprender sobre la muerte. Yo tampoco lo sé nada, sobre todo porque no recuerdo si he muerto o no. No sabemos si hemos reencarnado o no hemos reencarnado, si creemos en esta filosofía de la reencarnación. Es posible que yo haya fallecido
en muchas vidas pasadas, pero claro, cuando volvemos a insertar en este mundo, nos resetean y nos olvidamos de ellos, ¿no? Y claro, como todavía no he experimentado mi muerte en este momento actual, tampoco puedo decir o puedo dar esa fe fehaciente de que la muerte sea una cosa que yo tenga la solución mágica de decirle al mundo qué es la muerte y si la podemos evitar o no, ¿no? Que también creo que es uno de los tabús más importantes de la humanidad, ese miedo a, a nuestro fallecimiento, a la muerte, ¿no? Por todas esas creencias llegadas sobre todo de las religiones, que nos venden esa idea del cielo y el infierno, ¿no? De que vamos a pasar, de que si no somos buenas personas, pues iremos al infierno. Entonces, claro, eso no lo puedo cerciorar yo, si hay ese infierno o ese cielo. Pero claro, debemos hablar de todas estas cosas porque también salimos de ese paradigma religioso, de solo lo que nos han contado y cómo nos lo han querido contar, y podemos abrir nuestra mente, aunque seamos escépticos, como yo lo era antes de este proceso, muy pragmática, ¿no? De poder darle esa visión y creerme. Cada uno puede creerse la información que quiera, pero a mí me consoló mucho pues el creerme eso, ¿no? Que puede haber una vida más allá, que no solo somos este cuerpo físico en este momento presente, sino que me di cuenta que dentro de mí había algo más, ¿no? Esa esencia, ese ser que desde la espiritualidad lo llaman, y esa alma o ese espíritu, como que cada uno lo puede llamar como le resuene más. Y la verdad que, bueno, la verdad, siempre hay gente que me dice, es que tienes razón. Y yo le digo, no, es mi razón, no es que yo tenga razón. No sé si tengo la razón o no, pero es mi razón, es mi punto de vista, es mi experiencia que perfectamente puede ser aceptada o no desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Mi marido era muy pragmático, mi marido decía que no había nada más después de la muerte y bueno, yo sí que he podido experimentar, ya sea a nivel mental o espiritual, pues esa conexión con mi marido después de haber fallecido, ¿no? Como digo en el libro, puedes llamarlo locura, puedes llamarlo esquizofrenia, puedes llamarlo trastorno de personalidad, puedes llamarlo como te dé la gana, pero estas meditaciones que yo empecé a realizar, que me conectaban con esa parte más interior de mí y con esas visualizaciones y con esas conversaciones que pude tener a ese nivel con mi marido, el poderme despedir de él desde ya que no lo pude hacer um, físicamente. Claro, eso era una parte muy importante también de mi proceso, el elaborar esa despedida que no pude hacer con su cuerpo físico. Entonces, claro, el poder despedirme desde ese nivel, desde poder decirle cosas que se me habían privado, fue también para mí una experiencia que, que me ayudó a elaborar pues todo el proceso, ¿no? Aparte de, pues eso, volviendo a la escritura, dentro de ese proceso, pues elaborar esa carta de despedida para todas aquellas personas pues que no hayan podido acompañar a sus seres queridos hasta el último momento. Es una parte muy importante del proceso del duelo, no solo las fases, sino el poderte despedir física o simbólicamente. Entonces también dentro del libro está esta carta de despedida como ejemplo. No se tiene que hacer como yo lo hice, sino en base a los sentimientos, a tu escucha interior. Pero bueno, está ahí porque también consideré que era un acto de honor hacia él el poder publicar esa carta que le escribí con tanto sentimiento. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Estábamos hablando del tabú de la muerte, hemos hablado de la reina de corazones. ah, Luego también, pues el libro ya avanza un poquito más, aparte pues, de toda esta crítica a la humanidad, de no hablar sobre este tema, porque siempre los duelos se dice que cada proceso es único y particular, todo el mundo lo vamos a vivir de una manera diferente,
pero sí que están esas 5 fases, aunque estén ahí todas que van surgiendo cada uno como las experimente. Y, y también es importante, pues eso, hablar del duelo, porque lo que a cada uno de nosotros, contra más información haya, podemos también hilar pues más nuestros procesos. Habrá procesos más similares a los nuestros, porque a lo mejor el motivo del fallecimiento es similar, ¿no? Yo también recuerdo que los libros que trataban sobre el fallecimiento en accidentes de tráfico, pues también empecé a leerlos, aunque me costó, porque sabía que era volver a revivir, volver a recordar este proceso, pero claro, también veía similitudes en mi proceso, también esas similitudes cuando la persona un ser querido fallece, el buscar esas respuestas en mediums, en terapeutas, ¿no? Que nos digan, pues esto, si ha habido culpables, si no los ha habido, el buscar todas estos porqués, ¿no? Pero cuando alguien fallece, pues lo primero que nos preguntamos es el por qué. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué nos ha dejado? Y claro, cuando empiezas a leer psicología, y una de las claves también importantes de la psicología y de la espiritualidad es convertir esos porqués en el para qué, ¿no? Entonces, claro, es vaciarnos, como decía al principio, vaciarnos de dejar esos porqués, de buscar ese culpable, sobre todo si es en accidentes de tráfico, en negligencias, ¿no? Estamos ahí, me acuerdo que me decía, no, pero vamos a luchar por conseguir quién ha sido el culpable, ¿no? Hasta que un día dije, no, hasta aquí he llegado, porque tampoco pues todo lo que fue la historia no había indicios de quién había sido el culpable, ¿no? Porque a veces pasan estas cosas, que buscamos de ser culpable, y a veces los accidentes ocurren sin más. Son pactos del alma. Yo llegué a la conclusión de que son pactos del alma, que es esa experiencia que yo elegí venir a vivir en este plano, que seguramente la pacté con mi marido, que es un pacto que vinimos él y yo a experimentar aquí, a conocer el amor verdadero que teníamos los dos, y haberlo experimentado durante 22 años, y experimentar también lo que es esa pérdida de ese amor verdadero. Claro, es un proceso duro de asimilar el decir esto, todavía me cuesta decirlo hoy en día, pero me da esa paz, ¿no? Que yo al principio también buscaba, o es que no la tenía, porque yo me acuerdo de decirle a los psicólogos, decir, es que no me encuentro en paz conmigo misma, ¿no? O sea, no encuentro esa paz, esa tranquilidad que debería tener. Claro, era un proceso de duelo, como tú has dicho, muy impactante, con una muerte súbita, digamos, ¿no? No hubo un proceso, no hubo nada, ningún antecedente previo que nos indicara que esto pudiera pasar. Entonces, claro, es elaborar todo eso yo lo elaboré desde esa perspectiva, y me ayudó a seguir adelante, a decir que yo iba a poder con el proceso, con mi proceso y con el del libro, que como tú has dicho, no, ya escribir el libro fue un gran reto, y el otro reto que llevaba. Entonces también todo ese enfoque va con el libro, sobre todo también de la PNL, de lo que decía, el poder de las palabras, cuando empecé también a aprender todo el poder que tiene nuestra palabra, porque nuestra palabra es creadora de realidad, y que esa era la herramienta que yo debía utilizar para empezar a construir mi nuevo yo, y poderme vaciar de esos sentimientos que me anclaban al pasado, a esta depresión, ¿no? Pues la depresión está asociada al pasado, a recordar este momento, y no salir de esos porqués y de esas culpas. Claro, cuando empiezas a elaborar el para qué me ha pasado esto a mí, cuando empiezas a entender que lo que ha pasado es un aprendizaje para mi ser, aunque sea duro de decir, porque sé que a lo mejor hay personas que ahora están pasando este proceso, pero es un aprendizaje que hemos venido todos a experimentar. Ese era mi aprendizaje, y que tenía que construir algo bonito, ¿no? Que no me podía quedar en la tristeza, en la angustia. Entonces, claro, este libro, que por cierto lo tengo aquí,
está en formato tapa dura y tapa blanda. Este libro para mí también fue este regalo que yo le hacía a mi marido como honor a su legado, ¿no? De todo lo que él también me había aportado durante esos 22 años, claro, era esa ofrenda que yo podía hacerle utilizando mi don de la escritura, que desconocía que era un don en aquel entonces. ah, entonces, claro, cuando también empezaba, o sea, ¿no? A crear algo, pero si yo no tengo ningún don, decía yo no sé ni cantar, ni bailar, ni hacer todas esas cosas que la gente hace. Pero claro, descubrí que la escritura pues era un don. Entonces, pues dije, por él voy a escribir el libro y por él el aprendizaje que nos deja a toda la humanidad, su fallecimiento y cómo poder empezar a construir ese nuevo yo, ¿no? Sí, sin él, o sea, llenar esa parte que se había vaciado en mí, ¿no? Pero claro, eso implicaba vaciarme de todo lo demás, quedarme con no dejar el bote medio lleno, sino vaciarme de la antigua Alicia y volver a crear una nueva Alicia. Y claro, la nueva Alicia no solo escribió un libro, sino que cambió de trabajo. También me metí en el mundo online, con todas también mis creencias limitantes y mis reticencias a mostrarme al mundo. ¿Te acuerdas, Ana? De decir, pero ¿cómo yo voy a ponerme delante de la gente y voy a hacer por Facebook y voy a hacer por Instagram un vídeo o voy a hacer el qué? Pero bueno, recuerdo también que digamos, el momento en que yo también, no sé, o sea, la publicación del libro fue un momento muy importante. Además, también salió publicado a los 2 años de fallecimiento de él, el día exacto. Era un día muy importante para mí que el libro saliera el día de su fallecimiento, publicado en Amazon, pero bueno, solo en un formato, porque luego Amazon no, en los otros dos formatos tuvo revisiones y uno se adelantó y el otro se retrasó. Pero sí que el ebook salió publicado el día 2 de diciembre de 2021, que es una fecha importante. Yo quería que se rememorara esa fecha. Ah, y luego, pues también la gran sorpresa que me invitaron a hacer una presentación en directo, presencial, aquí en Mallorca, en el claustro del ayuntamiento, pues también un sitio muy emblemático. Y ese día fue cuando sentí que algo nuevo empezaba a cambiar, ¿no? Que había habido una fase del proceso que, que no es que hubiera finalizado, pero que ese proceso había hecho un clic, ¿no? Que empezaba a cambiar toda esa Alicia, que también ha sido todo un proceso, 2021, y estamos en el 2023. Y, y bueno, la primera vez, y lo puedo decir aquí, que vengo a una presentación sin guión, dejar fuera ese control, ¿no? Porque la antigua Alicia era la que lo tenía todo súper controladito, ¿no? Tenía que saber cada palabra que decía, cómo la decía, lo que iba a decir y lo que no iba a decir. Y, y mira que he salido, ¿eh? Porque claro, no, esas cosas, estoy en el proceso, como he dicho, el proceso pues me va a acompañar toda mi vida. Y claro, estas semanas desde que Ana me invitó, era, bueno, tengo que escribir lo que quiero decir, me tengo que hacer un guión, tengo que ponerme al menos los puntos. Pero bueno, el día a día, bueno, el día a día y también todo mi proceso, ¿no? Porque había una parte de mí que me decía que no lo hagas, ¿sabes? Que ves allí y sé tú misma, no vengas con un guión preparado y vas a hablar de tu libro, ¿no? Como decía para comprar, pues vamos a hablar de mi libro, o qué voy a escribir más que ya lo que he escrito. Así que también, para que vean también la audiencia de ese control, ¿no? Y de ese proceso pues, que esa mente inconsciente nos boicotea constantemente de decir, si no lo haces, no lo vas a hacer bien, ¿no? Por esas inseguridades, ¿no? Es que si no lo haces como nos lo han dicho en el colegio, que todo tenía que tener su guioncito, no lo vas a hacer bien.
Entonces también esta presentación aquí hoy es un gran reto para mí. Pero bueno, aquí estoy lanzándome con todos vosotros, con todos los que nos verán, muy encantada de ello. Y bueno, espero que la gente pues lo esté entendiendo y tenga pues esa estructura, ¿no? Y ese orden que, que el oyente pues también necesita, ¿no? Para no tampoco envolverlo en esa espiral, ¿no? Como yo también hablaba en el libro, cuando estamos en el proceso del duelo, normalmente se suele decir que es una espiral, ¿no? Por aquello de las etapas del duelo, como decía, las etapas del duelo es una espiral que te envuelve, pero claro, también tenemos, tenemos una idea muy diferente de lo que es una espiral, ¿no? Y me di cuenta hace poco de esto, porque yo hablaba mucho de la espiral y lo hablo en el libro, pero hace poco me di cuenta que la espiral tiene dos vertientes. Una espiral puede ir hacia abajo, porque una espiral es simplemente un embudo, o puede ir hacia arriba. Y esto me di cuenta con una escalera de caracol. Bueno, las escaleras de caracoles o las subes o las bajas. Entonces es simplemente un cambio de mirada. Es cambiar la mirada y en lugar de que esa espiral vaya hacia abajo y nos lleve hacia ese foso, hacia ese inframundo, ese infierno, ¿no? Que nos han contado, es cambiar la mirada y mirar hacia arriba y saber que esa espiral asciende y que además si asciende y nos vamos a lo que es la secuencia Fibonacci, que aquí ya me meto pues también en un poco de temas de física cuántica, pero bueno, el que sepa lo que es la secuencia Fibonacci, pues esa consecución exponencial de crecimiento, ¿no? Cuando nos vamos, si observamos una planta, vemos que una planta tenemos una semillita, nace un tallo, de ese tallo sale una hojita y la planta no sabe qué tiene que hacer más. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que ya ha hecho. Entonces saca otra hojita, ¿no? Ya tiene dos. Entonces, ahora que ya tiene dos, dice, puedo sacar dos. Entonces ya no vuelve a sacar una, saca dos. Y de dos saca cuatro. Es decir, se va multiplicando exponencialmente. Entonces, si nos vamos a la secuencia de Fibonacci, que la encontramos en toda la naturaleza, también la encontramos en lo que es la construcción de las pirámides de Keops, y en muchas más, sobre todo geometría sagrada, nos damos cuenta que esa espiral es hacia arriba. ¿Por qué nosotros le damos esa concepción de que es hacia abajo, de que nos lleva a ese inframundo, ¿no? Entonces es este cambio de visión, ese cambio de punto de vista, que también desde la cosmovisión andina hay un código que se llama el código Anya, pues es eso, ¿no? El tener presentes todos los puntos de vista que se nos puedan presentar y tomarlo como eso, como información que en un momento determinado nos puede servir, que si ahora no nos resuena, nos puede resonar más adelante y puede ser productiva en un momento determinado. Entonces, después de 3 años y medio, pues es ahí cuando me he dado cuenta que esa espiral es ascendente, y que así como en un momento estamos en el embudo de abajo, podemos empezar a extender y empezar a sanar también nuestro dolor y todo nuestro proceso. Y no sé cuánto tiempo llevo ya. ¡Wow! Son las 11 menos 10. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Eso de que no te lo hayas preparado me parece muy, muy positivo porque, pues, porque se ve la evolución. Además, hay una evolución evidente. Y la verdad es que me encanta el concepto de espiral. Has hablado de los dos tipos de duelos y me he acordado pues en una conversación con una psicóloga que hablaba también del duelo no reconocido, que es algo de lo que no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, un duelo no reconocido es cuando pues una persona se le muere su amante y no puede manifestar su dolor, pues porque está en un papel de amante, ¿no? O por ejemplo, también se habla de la inmigración como duelo no reconocido, también, ¿no? Como tú has dicho, esos cambios Mm. de etapa. O por ejemplo, se te muere una mascota y como mm, no es lo mismo, pues no tienes que tener tanto dolor y también es un duelo a veces no reconocido, ¿no? Cada vez más reconocido,
pero ha tenido sus épocas. Entonces, Exacto, sí, sí. Sobre todo las mascotas también son almas y está, pues sí, se te ha muerto el perro, pues ya está, ¿no? No, es que era un animal que me acompañaba, era un ser, parte de la familia y claro, vivimos en este mundo tan mundano, como digo yo, de que, bueno, la muerte no es una cosa que pasa, pero no le damos el sentido y no le damos el espacio que se merece. sí, efectivamente. Me encantó también el título, es precioso, El otro lado de la cama. Por cierto, tenéis el enlace en los comentarios y si lo estáis viendo en diferido lo tendréis en la descripción de este contenido. El otro lado de la cama a mí me fascinó el título. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de títulos? Sí, sí. Pues además, bueno, lo tenía claro, porque claro, dentro de mi proceso, en la parte más complicada, era cuando abres los ojos después de esas noches y te has conseguido dormir y ves ese lado de la cama vacío. Es ahí el momento en el que vuelves a ser consciente de que no ha sido un sueño, de que eso es realidad y que la tienes que afrontar, ¿no? Entonces, para mí, el dormir en esa cama donde dormía él, en esa habitación, es un proceso también importante que hay que respetar, que como digo yo, todo el proceso de duelo es un proceso de honor y, y claro, el título yo lo tenía claro desde el principio, aunque claro, me generaba controversia porque sé que hay una película que lleva ese título, incluso cuando haces la búsqueda por Amazon sale la película y mi libro. Ah, entonces, claro, mucha gente me dice, pero no hay una película que se llama así. Digo, sí, se llama así, digo, pero es que el libro se tenía que llamar así. Y también después o sea, yo lo tenía claro ese título, pero luego más tarde también fui consciente que dije, wow, ya sabemos también que las sincronías están ahí. Y me di cuenta que esto tú no lo sabes, Ana, y creo que muy poca gente lo sabe porque creo que no se lo he contado a nadie. Ah, es que esa película era una de las películas favoritas de mi marido. ¡Ah! Y hay una escena en esa película que a mi marido les fascinaba, que es bueno, la película ya sabemos que es una comedia, ¿no? Es una comedia romántica Musical. y hay una escena que a mi marido cuando la veía es que se moría de la risa, ¿sabes? Y siempre la ponía y siempre la recordaba. Y de hecho, pues me acordé hace poquito, ¿no? Y dije, wow, es que más confirmación de que el libro se tenía que llamar así, porque aparte de ese honor que le hago a él, pues es que era su película favorita. Entonces dice, ya sé por qué también sale mi libro y la película uno al lado del otro cuando haces la búsqueda por internet. Y bueno, luego le añadimos también el subtítulo, que a mí también me encanta, porque es el que también le da el sentido de lo que va el libro, es lo que le da al lector la trama, ¿no? De lo que sería esta historia de desarrollo personal, que es el volver a la vida después de la muerte de tu pareja, porque aquí incluye tanto pues, el suceso inesperado o de todo lo que es el proceso de duelo, como también ese proceso de reconstrucción, ¿no? De cada uno de nosotros cuando pasamos por etapas difíciles de la vida. Atención a navegantes, el libro empieza de una manera muy dura también, contando tu historia. Sí, sí, el libro, todo el mundo que lo lee, pues me dice, wow, es que el primer capítulo he llorado mucho, ¿no? Claro, el capítulo es la descripción de este suceso inesperado, de cómo lo viví yo, porque ahí pues el lector se hace la idea de cómo, o sea, de lo que pasó y de todos los desafíos, ¿no? Que tuve que empezar a elaborar. Pero como hemos dicho, pues no es una muerte natural, no es una muerte anticipada, existen muchos tipos de duelo, todos los duelos tienen su parte complicada, no hay ningún duelo que sea más o menos que el otro, pero claro,
era también pues esa escena principal, ¿no? De ubicar al lector en ese suceso, pero luego pues ya evoluciona y se ve pues todo el proceso de sanación. Además, hablando de desafíos, me estoy acordando que en algunos profundizamos más que en otros. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los desafíos que a mí me parecía más difícil de afrontar es que además de llevar la pérdida, la pena, la tristeza, fuera toda la gestión de papeleos de los que yo creo que lo mencionamos soterradamente, pero no profundizamos en aspectos como esos que muchas veces son los más difíciles, ¿no? El gestionar toda esta historia, porque se añade al estrés, se añade el tema de gestionar una muerte y de Ujú. gestionar todo lo que conlleva una muerte, ¿no? Si hay testamentos, si no hay testamentos, si hay herencias, si no hay herencias. Y muchas veces te pilla fuerte porque te pilla joven, pero otras veces la viudedad normalmente suele suceder en la vejez, ¿no? Ya no tienes tantas fuerzas como para afrontar esos desafíos también. Sí, ¿no? Y sobre todo, ahora que lo mencionas, sobre todo esas personas que, pues eso, cuando toca en la vejez, claro, la tecnología también ha evolucionado y evoluciona a un nivel abismal. Entonces, claro, yo lo veo en mis padres que claro, el ahora tenerlo que hacerlo todo por internet, ¿no? Incluso a mí que me tocó la época del confinamiento, porque el confinamiento pues estuvo ahí en medio, fue una también a los 3 meses del fallecimiento se produce el confinamiento, se cancelan todos los trámites en España, no podemos salir a la calle, no hay comunicación, no era como, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, claro, es un momento que yo siempre lo digo, siempre, o sea, desde la psicología se dice y desde la espiritualidad y el desarrollo personal, que no se tomen decisiones importantes en momentos difíciles. Y qué curioso, o no sé por qué está así planteado, pero sobre todo en España, que es donde yo conozco, aquí si te dan 3 días para elaborarlo todo con un máximo de 5, según en qué empresa trabajes, ¿no? Te pueden permitir 5 días para que pues elabores todos esos trámites. Y yo como el otro día también lo hablaba con una persona, digo, como máximo te darán 5 días, digo, y qué curioso, digo, porque yo a mi marido no lo pude enterrar hasta el 9.º día, porque cayeron fiestas por en medio, fines de semana, cosas también de la administración, que si no se podía hacer el viernes, que si se tenía. Entonces yo tardé 9 días en poder enterrarlo. Entonces, si la administración solo me daba 5, ¿esto cómo se come, no? Es como qué incongruente es la administración y ahí es el paradigma político, ¿no? El que cuando te das cuenta de que solo somos unos obreros, que estamos aquí para producir trabajo y que no nos permiten experimentar lo que es ser humano en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, vemos que estamos metidos ahí en esa matriz, ¿no? Como en la película, de que somos esas ovejitas, de que hemos venido aquí a producir y de que, nada, que como tú decías, con los duelos no identificados, ¿no? Supéralo ya y ponte a trabajar, ¿no? Que es lo que tienes que hacer. Entonces, esos debes, ¿no? Eran para mí, esto no puede ser así, o yo no lo puedo elaborar de esta manera. Me tengo que permitir sentirlo, porque si no, no estaría aquí, no hubiera escrito el libro, no estaría hablando de esta manera, sino que todavía estaría sumergida en aquella depresión, en el suceso, en el pobrecita de mí, en el por qué ha pasado, en esa justificación, en esa espera de que alguien me venga a salvar, o en la lucha de la reina de corazones. Si la reina de corazones hubiera sacado la daga y estaría todavía enfadada con el mundo, enfadada con todo lo que le rodeaba y no sería bueno para mí tampoco, porque también entendí y aprendí que todas esas emociones de baja vibración, eso podría generarme a mí también una enfermedad, cualquier síntoma en mi cuerpo pues que a lo mejor también no me permitiera continuar con la vida. Y claro, tengo hijos y sí que también pues esa creencia limitante de hazlo por tu hijo,
pero yo, bueno, sabía que por mis hijos seguirían, si yo no estaba como cuando había fallecido su padre, ellos seguirían, pero que había algo más, ¿no? O sea, que sobre todo lo tenía que hacer por mí, ¿no? Y eso es una cosa que tampoco nos dicen a los seres humanos, de que siempre estamos enfocados hacia afuera, a lo por tus hijos, a lo por tus padres, a lo porque eres joven, a lo por no sé qué, a lo por no sé cuánto, pero nadie, bueno, solo hubo una persona que fue el terapeuta que me acompañó durante el proceso, que es el prologuista del libro, Pablo Carbonell, que fue la única persona que me dijo que lo hiciera por mí. Entonces ahí fue cuando me quedé de piedra y dije, ¿cómo que por mí? Las cosas no se hacen por los demás, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que qué olvidados nos tenemos a nosotros mismos, porque estamos siempre enfocados en todos los demás, claro, sin descuidar tampoco pues a los hijos, a tu familia, no podemos descuidarnos de ello, pero entendí que la persona más importante de mi vida debía de ser yo, ¿no? Entonces, claro, antes la persona más importante de mi vida era mi marido, mis hijos, mis padres, el trabajo, bueno, y en aquel entonces, cuando hice esa escala de prioridades, que fue cuando me quedé impactada, la primera prioridad que escribí fue el trabajo. O sea, no estaba ni mi marido en esa primera prioridad, o sea, era el trabajo. Y cuando fui consciente de que había escrito que mi primera prioridad en mi vida era el trabajo, me quedé helada de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que solo sea el trabajo lo importante en mi vida? Luego venía mi marido, mis hijos, etcétera, pero yo en aquella lista no salí para nada. O sea, todo era la casa, los hijos, el trabajo, la familia, las amistades, pero el yo, ¿dónde estaba el yo? Entonces dices, wow, es que no nos han enseñado, por lo menos a mí, a ser yo mi persona más favorita, ¿no? Me acuerdo que también ahí entró todo el tema del amor propio, ¿no? Es que te tienes que amar a ti misma. Y dije, ¿eso cómo se hace? Esto a mí nunca nadie me lo ha explicado. Me han explicado que tengo que amar a mis padres, que tengo que amar a mi pareja, que tengo que amar a los seres, pero ¿y? A mí me tienen que amar, ¿no? O sea, el amor viene de fuera. Y entonces, pues, wow, cuánto aprendizaje, o sea, cuánto desaprendizaje tengo que desaprender y cuánto me queda por aprender. Y bueno, yo desde mi rama pedagógica, ¿no? Que siempre, que luego también entendí y sigo entendiendo, porque siempre me ha gustado tanto el aprendizaje, el aprender, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y dije, claro, es que no es el aprendizaje que me puedan dar los libros, ¿no? Es el aprendizaje de la vida. Pues ahora empieza a te amar a ti misma. ¿Y esto cómo se hace, no? Entonces también ha sido toda un trayecto, un aprendizaje que a día de hoy sigo continuando, porque como he dicho, el día a día de esta sociedad que va de vértigo nos distorsiona, nos hace salir de ese centro y sí, soy humana y también esta reina de corazones de tanto en tanto sale y sale el enfado y sale la ira, ¿no? En algunos momentos, pero ahora soy consciente de reconocerla y decir, vale, has salido, estás aquí, ya te has manifestado y ahora, pues bueno, vamos a recapacitar, vamos a volver al centro, vamos a darnos ese amor que nos merecemos, vamos a quitar de lado todos esos juicios, que el juicio también hacia nosotros y hacia los demás en el día a día lo vemos ya no digo en la salsa rosa, porque yo dejé de ver la tele pues hará 3 años y medio, bueno, salsa rosa, telediarios, ¿no? Todos estos medios de información, sueles ponerla, bueno, supongo, porque ya dejé de ver la tele yo el primer día del confinamiento, perdón, del confinamiento no, del desconfinamiento, cuando ya nos dejaron salir, ese día dije, ya no veo más la tele, a mí esto no me va a influenciar, pero todos son dramas, noticias de guerras, de políticos que se pelean, la salsa rosa y bueno, el Facebook y el Instagram también están ahí, que si no seleccionas los canales adecuados y la información adecuada, pues lo tenemos ahí en nuestro, y no ir más lejos, en nuestra red social, ¿no? El que, pues eso, el que se queja del vecino, que yo tengo pues el grupo del vecindario,
que si uno ha hecho una cosa, que si otro ha puesto la música más fuerte, que si ahora porque hay una fiesta, que ahora porque hay un agujero en el suelo, es todo crítica y estamos ahí en esa sociedad que reacciona y no va a la creación, ¿no? De algo nuevo, de un ser humano también mejorado, ¿no? De dejar todas esas batallas que nos acompañan siglos y siglos, pero es que claro, llevamos 2000 años dentro de este paradigma, dentro de esta cultura de la guerra, de la batalla, del juicio, del tú más, del yo más, de lo mío es lo mejor y lo tuyo no sirve, y sin poder llegar a estos acuerdos tan necesarios, ya no solo a petit comité, como puede ser dentro de nuestra familia, pues claro, si ya dentro de nuestra familia, del trabajo, de nuestro círculo pequeñito, se forman todas estas discrepancias, pues claro, digo yo, cuando nos vamos a esferas más grandes, pues imagínate los intereses que hay ahí detrás ocultos que desconocemos para poder llegar a esa humanidad que todos deseamos, ¿no? Pero bueno, cada uno también está dentro de su proceso, hay que respetarlo. Yo muchas veces, ¿no? Cuando uno entra dentro de este campo de la espiritualidad y del despertar, pues intentas convencer a los demás, ¿no? De que, mira, la meditación funciona, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y esas personas pues han venido también a experimentar desde ese punto evolutivo, ¿no? Entonces, claro, si cada uno de nosotros hemos venido a experimentar una cosa que hemos elegido antes de venir a este plano y hemos venido a experimentar pues el sufrimiento, pues claro, esa persona no vamos a poder ayudarla si no quiere ser ayudada, si esa persona no despierta por sí misma. Hay un autor que hace poco que sigo, que es Gurdjieff, que fue bueno, un hombre ruso que también estuvo muy enfocado en la investigación del yo, de cómo crear ese yo, de la espiritualidad, y que habla de los 4 cuerpos del ser humano, y habla mucho, pues eso, ¿no? Del ser humano sumergido en el automatismo. Porque claro, también nos han enseñado a que todo es autónomo, no nos centramos en nuestro yo. Y claro, hay un ejercicio que él habla en los libros que dice, en un día, en 24 horas, cuántas veces te recuerdas de ti, ¿no? Entonces, ese concepto me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo? ¿Cómo que me recuerde de mí? Sí, sí, claro. ¿Cuántas veces te recuerdas de ti en el día? Porque si nos damos cuenta, nos levantamos, o seguramente nos levantamos por el mismo lado de la cama, ponemos seguramente el mismo pie en el suelo antes de levantarnos, vamos al baño, nos lavamos los dientes, desayunamos y todo este proceso que hacemos en la primera hora del día es completamente automático. Vamos como zombies, no somos conscientes de nosotros mismos. Pues claro, luego nos vamos a trabajar, los niños al colegio, actividades, comida, comprar, no sé qué, y llega la hora de la noche, la hora de irte a dormir, y ¿cuándo te has recordado de ti? No nos hemos recordado de nosotros en ningún momento del día, ¿no? Ni siquiera haciendo la comida, como dices, ponte a hacer la comida. Y tú te acuerdas de que cuántas zanahorias has pelado o cuántas patatas has cortado. No, estamos con nuestros problemas, con nuestros pensamientos, con la discusión que hemos tenido. Pues no somos ni conscientes nosotros mismos de los pasos que damos dando, ¿no? También hay un ejercicio que es, bueno, él lo ubica, él dice, me voy a la ciudad, porque claro, ese libro lo escribe un discípulo de Gurdjieff, que es, no me acuerdo, lo voy a decir, permitirme que lo diga, Opensky, ¿vale? Porque es el libro principal lo escribe uno de sus discípulos, y en un ejercicio dice, me mandó a la ciudad, o sea, Gurdjieff lo manda a la ciudad y le dice, vete a la ciudad y te tienes que recordar de ti, ¿no? Entonces, cuántos pasos das, con quién te cruzas por la calle, qué comercios estás viendo, ¿no? Claro, nosotros vamos por la ciudad y vamos tú, y sí, a lo mejor lo sabemos porque pasamos muchas veces por ahí, llevamos muchos años pasando y sabemos que hay una farmacia, un barrio, no sé qué, pero si te vas a una ciudad completamente diferente, vas caminando y no nos percatamos de los pequeños detalles, ¿no? Es eso, esos pequeños detalles de la vida, de decir, vale, pues estoy aquí
en una gran ciudad y a lo mejor hay una flor, ¿no? Ahí en medio y somos incapaces de verlo. A mí me encanta todo el tema de las señales, porque la verdad que también es toda una filosofía, pero muchas veces, ¿no? Yo pues tengo esas señales, a mí como me llegan son como las plumas, ¿no? Estas plumas de ave, y dices, bueno, pero a los pájaros se les caen las plumas, ¿no? No pasa nada, es una cosa normal. Digo, sí, sí, es una cosa normal, digo, pero lo más curioso es, digo, que yo las vea, ¿no? Porque me he fijado que hay gente que va caminando a mi lado, que va caminando delante, y pueden venir conmigo o no, y han pasado por delante de esa pluma y no la han visto. ¿Por qué yo sí la he visto? ¿No? Entonces, bueno, pues lo podemos coger como esa señal del universo, si nos vamos a lo que es el simbolismo de la pluma, ¿no? Que es esos ángeles caídos, o también en el momento presente, en el aquí y ahora. Yo he estado presente en ese momento de, de ver esa pluma en medio de una ciudad cuando los demás no la han podido ver, ¿no? Entonces, claro, es esa también filosofía de que también mucha gente la solemos tratarnos, sí, el aquí y ahora, el estar presente, pero no somos conscientes realmente de lo que eso implica en nosotros y de lo importante que es estar presente en esos pequeños detalles, porque ya no es solo la pluma, lo que te ha dicho tu hijo, o como tú has estado en ese día. Y mi hijo y yo tenemos una que bueno, es una parte importante de mi proceso, mi hijo pequeño, es una parte importante en el libro, también, que él muchas Tuvo veces la me dice, presentación también. estuvo en la presentación, muchas veces me dice, pero mami, claro, él todavía no ha leído el libro, tiene 10 añitos, pero sí que me hizo muy curioso porque cuando llegó la primera caja de Amazon con los primeros libros que pedimos, él lo cogió, se lo puso debajo del brazo y dice, bueno, este es mío. Dice, ahora no me lo voy a leer, pero algún día me lo leeré, ¿no? Como diciendo, cuando esté preparado. Entonces, claro, este niño también durante nuestro proceso, pues claro, al principio dormíamos juntos para acompañarnos y, y a él se le ocurrió la idea, ¿no? Que ahora cuando leyendo a este autor he dicho, wow, pero es que este niño es mágico, ¿no? Porque para mí durante el proceso también era, pero este niño tan pequeñito que en aquel entonces tenía 6 años cuando falleció su papá y ahora ya tiene 10 y durante el proceso pues ya cumplió los 7, pero bueno, se le ocurrió este ejercicio de en lugar de leerle un cuento, ¿no? Como solíamos hacer antes, me dijo, no, no, vamos a hacer, que él es muy gracioso porque le dice, vamos a hacer las matutinas, cuando lo hacemos por la noche, que yo le dije, pero es que las matutinas son por la mañana, serán las nocturnas, pero él me dijo, no, no, las matutinas se quedan, digo, bueno, pues la matutina se queda y ese ejercicio, él me pregunta 3 preguntas. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Entonces, claro, cuando he conocido esta filosofía de recordarte de ti, digo, wow, es que este es un ejercicio de recordarte de ti al final del día, porque te implica a valorarlo, es decir, cómo te ha ido el día, bien o mal, aunque bueno, yo aquí pues siempre no le doy una respuesta clara porque siempre le digo, bueno, ¿y qué es el bien y qué es el mal? ¿No? Pero bueno, como él todavía no entiende esos conceptos, pues yo siempre le digo que bien, ¿no? Y luego, claro, empezamos a redactar, a contarnos todo lo que hemos hecho en el día. Claro, no todo, porque no te acuerdas. Entonces ahí es cuando dices que no me acuerdo de todo, ¿no? O contamos la historia a muy general, pues nos hemos levantado, hemos desayunado, te llevo al colegio, tal, 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 tal. Pero a veces sí que le damos, o en momentos determinados del día, que esos más detalles, ¿no? Dices, wow, ahí sí que has sido consciente o ahí sí que yo he sido consciente de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, de lo que hemos hecho, de lo que hemos sentido, no solo de la actividad en concreto. Entonces, me parece brutal que este niño me haya elaborado este ejercicio hace 3 años y que yo ahora le dé el entendimiento, ¿no? Es fantástico. Y los niños, la verdad, que son tan puros, ¿no? Tienen ese corazón tan limpio, tan puro de corazón, que nos dan unas enseñanzas maravillosas. Repetimos con mucha frecuencia eso de
los caminos del Señor son inescrutables, que parece que no tiene sentido, pero con el contexto adecuado recobra vida la frase, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad, las enseñanzas de Jesucristo, vistas también desde otro punto de vista del que nos ha contado, también, bueno, Jesús es un maestro ascendido, y también cuando te coges a analizar todas esas frases, ¿no? Que tenemos tan incrustadas, de repetición, claro, de la historia, sobre todo religiosa en España, pues claro, dices, no, no, pero si es que no iba por el lado que nos lo han hecho ver, iba por el otro lado, ¿no? Incluso hay una palabra que a mí me encantó cuando la descubrí, que también fue el inicio de todo, que es la palabra metanoia. Metanoia era una palabra que se tradujo del sánscrito al lo que fue el lenguaje románico, luego al español, al latín, y la tradujeron como arrepentimiento, ¿no? Pero no, si nos vamos al origen etimológico de la palabra, es metanoia, meta de objetivo y noia viene de nous, de mente, ¿no? Entonces es ir más allá de lo que tu mente conoce. O sea, Jesús no decía arrepentiros porque sois unos pecadores, porque habéis hecho las cosas mal. No, no, decía ir más allá de lo que os están contando esta gente, ¿no? Creer en vosotros, ¿no? Y hacía panes, y sacaba peces del agua, ¿no? Fue brutal ese gran maestro. Pero claro, no lo han vendido como el que murió por nosotros, que nosotros llevamos su losa, cuando realmente podemos buscar la historia oculta, ¿no? De Jesucristo, y hay otra versión muy diferente que aquí no me voy a meter porque hay muchos autores que a mí me sorprenden cuando hablan de esa historia desconocida de Jesucristo. O con la palabra sencilla, la palabra fe, que yo siempre, desde niña, a mí siempre me habían vendido la fe como concepto de creencia. Y claro, vista la palabra fe, pues a través de una de las frases de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Como esa que dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas, ¿no? Pues claro, es algo así como que tenéis que creer lo suficiente para mover montañas. Hasta que descubrí que la palabra fe no es la palabra, no es creer. La palabra fe es confiar, es tener fe, es Exacto. confiar en el proceso. Entonces, cuando haces un acto de confianza, entonces sí que eres capaz de mover montañas, porque confías. Claro, Y porque la fe es interior, es fe propia, que es claro, también lo que nos han hecho creer en un Dios que vendrá a salvarnos, cuando dentro de cada uno de nosotros hay un Dios dentro de nosotros, ¿no? Además, también estamos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, o sea, de Dios. Entonces, si Jesucristo fue hijo de Dios y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, nosotros también somos dioses en la tierra, ¿no? Pero claro, nos han vendido que Dios solo hay uno, que es el omnipotente, que es el Salvador, ¿no? Y claro, Jesús tampoco decía eso, decía, si la palabra está en mí, también está en ti, o algo así, ¿no? Como diciendo, si yo soy el hijo de Dios, tú también lo eres, pero no lo han vendido de que solo era él el hijo de Dios, y que nosotros simplemente pues somos pues eso, los pecadores que hemos venido a hacer esta penitencia. que también tiene mucho que ver con el duelo, ¿no? Porque también la religión, como bien has dicho anteriormente, afecta mucho al tema del duelo. Pues del otro lado de la cama, un libro fascinante, yo lo disfruté muchísimo, como he dicho al principio, para mí también fue un aprendizaje. Afortunadamente tengo la fortuna, la suerte de acompañar a escritores que me abren horizontes, a mí, me los abren a mí, y eso es la verdad un regalo de la vida. Así que bueno, pues vamos a terminar aquí. Ha sido de verdad maravilloso, Alicia. Pero sí, antes de cerrar, quiero, pues si alguien se atreve o alguien se anima a abrir micrófonos y preguntar, pues vamos a dejar 5 minutillos por si apetece, pues para dar la oportunidad. Bueno, Alicia, yo te quería felicitar por la presentación. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho y bueno, comparto muchísimo de tus ideas, por no decir todas.
Ana me conoce un poquito. Y entonces, claro, hablabas de cosas y era como, ya, sí, sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Entonces, pues nada, solo quería felicitarte porque no tengo nada más que añadir, porque te explicas muy bien, lo has dicho todo muy bien. Y felicitarte y en cuanto tenga un huequecito, porque ahora estoy muy liada con muchas cosas, pero seguro que voy a leer tu libro. Pues muchas gracias, Susana, por tus palabras y qué alegría también encontrarnos, gente que nos entendemos, ¿verdad? Que en este mundo también es complicado encontrar Sí, gente que no nos dé como locos. sí, sí, y bueno, y al final, mira, me estaba fijando que tienes ahí mariposas a la espalda, que es mucho símbolo de la transformación, el atrapasueño, bueno, mucho simbolismo. Y hay una cosa, es que claro, como ha sido tanto, tenía que haber apuntado, pero hay una cosa que me llama mucho la atención porque yo también empecé a ver plumas por todos los sitios. Comparto contigo lo de las plumas. Genial. Bueno, sabéis que las señales solo cada uno de nosotros le podemos dar el simbolismo que tienen, ¿no? Porque a veces me dicen, bueno, pero es que yo he visto esto, ¿qué significa? Digo, es que eso solo lo puedes saber tú, ¿no? Sí, así que bueno, pues nada, que felicidades, que me ha parecido muy interesante y está ahí en la lista de mis libros para leer, seguro. Pues muchas gracias. Muy bien, pues ya terminamos y muchísimas gracias a los que habéis asistido. La verdad es que es un regalo vuestra presencia. Muchísimas gracias, Alicia. Espero verte aquí para el próximo libro. Por cierto, ¿cómo andamos con el próximo libro? Está la tarea pendiente también, está la tarea pendiente, porque también empecé un proyecto nuevo también, llevamos un año con la escuela Pistis, que por cierto, Pistis significa crédito, poder personal, P, que me ha hecho mucha gracia cuando también lo has dicho y estamos también ahí, hemos tenido un año muy enfocados en la escuela, en compartir también la enseñanza que a mí me transmitieron con otros alumnos y claro, el libro pues está todavía ahí pendiente, pero de tanto en tanto no, o sea, no sé, mi mente me lo recuerda, ¿eh? O sea, que no solo es que esté en la lista, sino que esa parte de dentro, ¿no? Está ahí, el segundo libro, pero llegará, llegará. Claro que sí, estoy convencida de ello. Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por todo, de verdad, ha sido un regalo. Gracias por estar aquí. Te espero para Encantada de venir cuando quieras. y bueno, pues si en alguna ocasión quieres venir para presentar el proyecto Piscis, pues también encantada. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muy bien, y a los demás muchas gracias. Cerramos aquí la entrevista y nos vemos pronto porque habrá más. Ok, chao, chao. Besitos y buenas noches.